Y vamos a hablar de un conflicto que ya se extiende hace muchísimos meses. Comenzó en diciembre del 2019 y estos últimos días ha tenido interesantes actualizaciones. Estamos hablando de una guerra de poder que tiene por escenario la provincia de Santa Fe, con actores muy poderosos, y que no se trata de una historia de buenos y malos, sino de intereses económicos, políticos, y que ahora también entra a jugar la pata judicial. Estamos hablando del caso Vicentín, que por un lado tiene al grupo, al directorio de Vicentín, quienes aseguran que están ya con las voluntades que les dan el ok para poder cerrar el concurso, y por el otro, un conglomerado de intereses de empresarios locales encabezados por el corredor de granos Mariano Grassi, que está pugnando junto a personajes muy importantes del poder, como el abogado Lungui Salvatierra, quien es uno de los accionistas importantes del diario La Capital, y otros varios más que, por ejemplo, se sumaron a la estrategia de José Luis Manzano cuando quiso quedarse con la empresa Vicentín. Apenas había declarado su default por no poder pagar 1.500 millones de dólares, y Grassi y un grupo más de inversionistas trataron de quedarse con la empresa, y eso nunca, ese interés nunca dejó de estar. Y en esa pelea estamos viendo hoy cómo mientras el grupo de Vicentín avanza, que aparte debe dar respuestas en la justicia sobre un montón de cuestiones que quedaron un poco muy confusas, como por ejemplo, ¿dónde fue la plata que recibían de los créditos internacionales o de la banca nacional? ¿Qué pasó con las ganancias que la empresa registraba en sus balances y que después, a la hora de pagar a los acreedores, no apareció? En fin, una serie de cuestiones que se están tramitando no solo en la justicia civil, sino también en la justicia penal. Lo cierto es que en estos dos grupos que pugnan intereses, cada uno los suyos, de forma muy fuerte, apareció sorpresivamente el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, pidiendo un abocamiento, que es reclamar que llegue a la ciudad de Santa Fe el expediente que se estaba tramitando en Reconquista, y a partir de allí suspender todos los plazos del concurso. Esto tiene una lectura política, aparte de la judicial. De la judicial, ¿qué podríamos decir? Es muy extraño y sugestivo que desde la Corte Suprema, el presidente, en este caso, porque su decisión sorprendió a sus pares del máximo tribunal, se tome estas atribuciones que están dentro del reglamento, no es algo ilegal, aclaramos, pero sí es políticamente sorprendente para una corte que generalmente es conservadora. Y bueno, esto tiene también una lectura política, porque Gutiérrez, se sabe, es Vox Populi, tiene un acuerdo de hace muchos años con Armando Pipi Traferri, el senador de San Lorenzo, cuestionado también en la justicia, que a su vez tiene, de forma circunstancial, una alianza política con Agustín Rossi, que estuvieron jugando juntos en la interna del peronismo de la elección pasada en contra de Perotti, y es por eso que después vemos que sale a la opinión pública Luis Rubeo, quien forma parte de este grupo político también, reclamando al gobernador mayor celeridad y que se comprometa a dar declaraciones sobre el tema Vicentín, y no solo declaraciones, sino que se alíe al gobierno nacional en buscar una salida más estatal. Pero claro, recordemos que cuando
Manzano intentó quedarse con la empresa, la reacción de la Casa Rosada, ¿cuál fue? Anunciar una estatización. De una forma muy desprolija, lo hizo, a mi entender, sin mediar los pros y los contras que tenía una medida así, de un gobierno que hasta ese momento no tenía demasiados problemas políticos, o al menos la venía piloteando con el tema de la pandemia. No había aparecido la foto esa que fue tan impactante en la imagen del presidente, pero bueno, lo venía manejando bastante bien la cuestión política. Esto fue un momento de crisis y de quiebre, de hecho que la oposición pudo manejar muy bien porque Dionisio Escarpín, un ignoto intendente de la localidad de Avellaneda, hoy es senador nacional gracias a ese conflicto. Lo cierto es que políticamente esto se manejó muy mal. De hecho, en el año 2021, estamos hablando de mayo del año pasado, el Estado se quedó con el 63% de la empresa IMSA, que es una gran empresa que era fundada por Pescarmona, por 20 millones de dólares. Compró el 63% de las acciones, en definitiva, una estatización dentro de las leyes del mercado que nadie movió un pelo. De hecho, uno de los socios de esa estatización, de hecho, fue el gobernador de Mendoza, Suárez, quien está alineado a Juntos por el Cambio. Con Vicentín se hizo otra cosa. La pelea política se dio en términos, como se dice ahora, cielo abierto, y por lo tanto se embarró mucho la situación. Hoy quizás buscando una salida como la de IMSA, podría el Estado ser la controlante y haber garantizado a los acreedores el pago de sus deudas. Eso no ocurrió, todo se revolcó en el lodo de la política electoral, porque la oposición, repetimos, también hizo lo suyo para que esto sucediese, y los errores se fueron ampliando y la situación se fue complicando. Pero no solo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se metió también en Vicentín. ¿Cómo respondieron desde la empresa concursada? Contratando a Ricardo Gil Lavedra, que es un reconocido abogado radical con vínculos en la Corte Suprema de la Nación. Le responde diciendo: ustedes están jugando con la Corte Provincial, ojo que yo tengo contactos importantes, sobre todo con uno de los jueces, Rosenkrantz, en la Corte de la Nación. En el medio de esto aparece un juez federal, Carlos Vera Barros, conocido en Rosario, que les dice: ojo muchachos, a los de Vicentín, lo que ustedes hicieron no corresponde porque hay una ONG que está alertando, y es el expediente que entró al juzgado federal, está alertando que Vicentín tiene una situación estratégica en cuanto a los precios de los alimentos. Por lo tanto, vamos a manejar con mucha cautela esta sociedad que ustedes, esta solución que ustedes están presentando. Por lo tanto, por ahora no les voy a permitir que ingresen estos socios estratégicos, como lo llama Vicentín, a empresas que vienen a salvar y a poner capital para cumplir con la propuesta que le hicieron a sus acreedores. Y esto es diametralmente opuesto a lo que sucede con otra empresa que también está concursada, que también los montos son muy similares, porque estamos hablando de 100 millones de diferencia entre una y otra, de dólares. Es una enormidad. Pero para estas empresas monstruos es una diferencia muy chica, que es Molino Cañuelas. Y Molinos Cañuelas, que entró en default por 1.400 millones de dólares, en 2018 dejó de pagar y sin embargo no se hizo todo este lío. Al contrario,
Feletti, quien fue secretario de Comercio hasta hace muy poco, 2 días antes de abandonar su cargo, le dio 1.100 millones a Molinos Cañuela para inversión y para en este régimen nuevo para la producción de trigo, para abaratar los costos de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. Estamos hablando de Molinos Cañuelas, que hace harinas, aceite, los bizcochitos 9 de oro, en fin, una serie de artículos de consumo diario para todos los ciudadanos de este país. Nada de eso pasó con Molinos Cañuela. 2018 entró en default, un año antes que Vicentín. Sin embargo, logró tener el aval y el apoyo del Estado. Por esto, hay una causa que se le inició hace muy poco a Feletti, donde le dicen, bueno, ¿por qué rompió las normas burocráticas para entregar un subsidio que no se le podría dar a ninguna empresa que haya entrado en default? Algo parecido a lo que pasa con los créditos del Banco Nación a Vicentín. En definitiva, es una guerra política, está abierta, pero si tenemos un minuto, vamos a ver un video donde al gobernador Omar Perotti le preguntan sobre esto en la ciudad de Buenos Aires y él está al lado del ministro de Economía, Martín Guzmán, y van a decir esto. Veámoslo. Voy a ser muy breve con la respuesta. Usted conoce muy bien que estamos en una instancia donde la Corte Suprema de Justicia de la provincia ha tomado el caso para el análisis. Se ha abocado a esa situación, una situación que se da muy excepcionalmente, por lo cual es donde estamos viendo qué es lo que se decide con respecto al concurso que se está llevando adelante, al quien está conduciendo ese concurso, por lo cual en ese marco seguramente se deberán tramitar o no cualquiera de los acuerdos que usted plantea, por lo cual allí seguramente la ratificación de esos acuerdos es lo que permitirá saber, en definitiva, qué certeza tiene estas expresiones de acuerdos logrados. Y ahí escuchábamos entonces al gobernador Perotti diciendo esto lo tiene la justicia, veremos qué es lo que resuelve. Digo, el final está abierto, los jugadores están todos en la cancha, quizás haya algún relevo como suele ocurrir en los partidos largos, pero estamos en las últimas instancias, al menos de esta nueva temporada de Vicentín versus el resto del mundo. Señores, bienvenidos a 52 minutos.